Llegamos a la mitad de este 2025 y es un buen momento para analizar qué cambios necesitamos, no solamente para el resto del año, sino para los demás años. Sobre todo con el tema de la violencia, tanto a nivel nacional como a nivel Jalisco. Lo único que sí sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Concluyó el primer semestre del año y para sorpresa de nadie, la violencia estuvo imparable en Jalisco y en México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo se contabilizaron 9,101 homicidios dolosos. Los estados con más incidencia fueron Guanajuato con 1,435, Baja California con 736, Estado de México 728, Chihuahua 726, Sinaloa 686, Guerrero 626 y Jalisco 617 homicidios. De esta manera, la entidad se posicionó como el séptimo estado con más homicidios dolosos del país. En cuanto a feminicidios, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional contabilizó 267 en todo el país, 10 en Jalisco, ocurridos el 1 de enero al 31 de mayo. El estado se posiciona en el lugar número 9 de las 32 entidades del país, después de Estado de México con 29, Chihuahua 17, Baja California 16, Ciudad de México, Morelos y Sinaloa 15, Puebla con 15, Tamaulipas 14, Chiapas 13, Tabasco 11 e Hidalgo también con 10, al igual que Jalisco. Algunos de los casos más mediáticos que dan muestra de la violencia que se tuvo durante el primer semestre son el caso de la madre buscadora Teresa González Murillo, asesinada el 27 de marzo, la madre buscadora María del Carmen Morales el 24 de abril, la regidora mesista y enfermera Cecilia Rubalcaba, asesinada el 9 de mayo, la influencer Valeria Márquez el 13 de mayo, al igual que el exdiputado priista Luis Armando Córdoba, el secretario general de Tecaltiche José Luis Pereira el 28 de abril y Ramón Grande Moncada, director de la policía de Tecaltiche, el 15 de abril. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Hace unos días lo publiqué en Milenio Jalisco que según las encuestas y según las estadísticas, pues vamos muy bien. Vamos muy bien a nivel nacional, a nivel Jalisco, a nivel municipios, sobre todo en lo que se refiere al tema de la violencia. Por lo menos las encuestas así lo señalan, de que la gente está contenta con sus distintos gobiernos de distintos partidos. Y bueno, pues aquí uno se pregunta, o yo me pregunto, pues qué pasa con algunas escenas de terror que hemos vivido tan solo en estos últimos días, en Zitácuaro, donde murió un niño, en Sinaloa, donde en un día encontraron 30 cuerpos, lo que hemos vivido aquí en Jalisco, pues que se acaba de encontrar una nueva fosa en Zapopan con 30 y tantos cuerpos, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿vamos bien o vamos mal? Bueno, el pretexto es que estamos a mitad del año y la pregunta y lo que nos urge hacer cambios es qué va a pasar en lo que resta de este año y en los demás. ¿Cómo la ves, mi querido doctor? Bueno, creo que es un momento adecuado para hacer una especie de corte de caja a 6 meses de gobierno. Recordemos que tuvimos elecciones concurrentes, coinciden, esto es, a nivel federal con el estado de Jalisco y a su vez con todos los municipios de nuestra entidad. Entonces es un buen momento, creo yo, para hacer una evaluación del arranque de las administraciones federal así como estatal. Creo que no hay muchos cambios, ahora sí, ¿verdad?, al respecto de lo que tuvimos en la administración federal pasada y en la estatal. Yo sí podría destacar que hay un cambio de personalidad, al menos la veo mejor que lo que tuvimos como gobernador en el sexenio pasado. Veo a Lemus, un gobernador más receptivo, más sensible, con ganas de colaborar más con los familiares de los desaparecidos,
que le está dando un impulso a este tema, pero hay que decirlo, todo el mundo habla de buscar a los desaparecidos, pero nadie habla de buscar a los desaparecedores, ¿verdad? Ahí nadie se quiere meter, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, y menos los municipales, mucho menos. El tema del huachicol creo que sigue a la alza también, Claro. A nivel nacional. La violencia, qué decir, precisamente estaba viendo las noticias recientes. Sinaloa, la inseguridad y la violencia, pues Sí, sí. cada vez más fuerte. Entonces, son gobiernos muy jóvenes. Les deseo, por bien de todos nosotros, que les vaya bien, tanto al gobierno federal de Morena, como a los de Movimiento Ciudadano de Jalisco. Yo les deseo a los dos que les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros. Pero hasta ahorita no he notado cambios en relación a la inseguridad y a la violencia, ni a nivel federal, ni a nivel estatal. Espero que se estén sentando las bases para verdaderamente cambiar las cosas positivamente, porque también la reversa, pues es un cambio. Claro. Pero no queremos ese cambio. Sí. Y aún las Cybertruck también tienen reversa. Trataremos el tema, aquí lo traemos en las notas. Bueno, a ver, mi querido César. Bueno, a mí me parece, Leo, que estamos viviendo un momento de coyuntura. La situación de seguridad y la situación de violencia en México y en Jalisco atienden a factores internos por las elecciones, pero con ciertos elementos que han venido nutriendo una crisis ya de años atrás. Yo voy a destacar 3 temas en particular de carácter externo que vienen a modificar la agenda de violencia del Estado, pero también a nivel federal. La primera es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Me parece que esa es una situación que modifica de facto todo el seguimiento político y la forma de atender la crisis que se vive en México de una manera para contener la migración interna que existe, pero que busca invisibilizarse. Y después comienza una serie de factores en la discusión económica y de seguridad de Estados Unidos hacia la parte de Latinoamérica. Y en el primer punto es hablar del comercio de sustancias ilícitas. Y en este punto es importante mencionar que modifica la política de seguridad la Administración Federal con Claudia Sheinbaum en el despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército para hacer contención de todos los cargamentos de productos ilícitos con destino a Estados Unidos, ¿no? Ese es uno de los primeros momentos, al menos de este año, que es importante mencionarlos, porque hay un repunte que va de la mano a partir del 20 de enero del 2025 a la fecha. Sí, sí. En un tercer momento, sería destacado abordar qué es lo que está sucediendo ya de manera individual con la modificación de la estructura del poder en México. Este año, la elección del Poder Judicial viene a modificar también las cuestiones de la percepción de la violencia, pero también de cómo pueden acceder a la justicia la sociedad. Entonces, con estos 3 elementos, ¿qué puedo observar? Observo que hay una modificación en el planteamiento de seguridad inicial de Claudia. Ella maneja o manejó en los primeros 2 meses de su gobierno, octubre, noviembre, dejando diciembre como periodo de gracia, un abordaje a la seguridad de manera amigable, entre comillas, con cierta facilidad de diálogo, con un secretario de Seguridad ciudadano, no con un perfil militar, y con una Guardia Nacional aún con lagunas legales, ¿no? Y ahora hace unos días alcanzamos a notar esta modificación donde la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta modificación habla de un viraje de la política de seguridad hacia la militarización, por ejemplo.
Sí, sí. Y si esto lo vamos a aparejar con un tema migratorio, con un tema de, no sé si permanecer en este discurso de Felipe Calderón de una guerra contra el narco, pero sí en esta contención o en esta búsqueda de una gobernanza criminal para intentar que no haya mayores daños colaterales en la sociedad. Y eso me parece que ha sido una política fallida. Sí. A ver, ¿tú cómo lo ves, Alejandra? Bien, creo que, como bien dice Francisco, César, como bien dicen, Leo, yo considero que existe uno de los grandes problemas, un gran problema que no ha sido abordado de fondo, que son las capacidades institucionales. Es decir, qué función debe de cumplir las instituciones respecto al objetivo para el que fueron creadas. Resulta que tenemos instituciones que prácticamente se encargan de distribuir fondos perdidos. Dentro de los grandes problemas con los que cuenta, no voy a decir Jalisco, no voy a decir solamente México, sino América Latina, a grandes rasgos, es la falta de diagnósticos focalizados y a partir de ello, la falta de programas específicos como lo son políticas públicas. Si hablamos de políticas públicas, pensamos en la primera definición más genérica del concepto, es la atención de un problema público, ¿sí? Resolver por parte del Estado un problema público. Bien, ¿lo resuelve? Ya no lo resuelve. El Estado ha sido por mucho superado. Paralelamente a esto, Jalisco, es uno de los estados que tiene 16 mecanismos de participación ciudadana y gobernanza. Sin embargo, si preguntamos en el Congreso del Estado, no nos vayamos tan lejos, que digan 7 mecanismos. Van a decir los clásicos, ¿no? Lo que es revocación de mandato, lo que es iniciativa popular, ¿acaso dirán 2 que 3 más? Tenemos, por ese lado, nos falta cultura política, nos falta cultura de participación ciudadana. Si a eso sumamos los niveles de corrupción, los niveles de impunidad tan grandes, México se encuentra en el lugar 74, 76, no recuerdo bien el dato, del índice de impunidad en las estadísticas que presenta esta revista del Estado sobre un sistema anticorrupción, no recuerdo cuál. De transparencia. De transparencia, sí. Estamos terriblemente mal. No creemos en las instituciones porque no tienen una estructura. Bueno, si quieres ahí lo dejamos, porque es el análisis más allá de los numeritos, más allá de las estadísticas, más allá del discurso, de la narrativa de vamos bien, vamos a seguir investigando y una serie de cosas más. Lo que sí sabemos es que urgen cambios. Bueno, ya sabemos que les encanta gobernar con numeritos y posiblemente algunos de estos numeritos hayan disminuido situaciones relacionadas con la violencia, pero más allá de eso, hay temas que se convierten en mediáticos y que de alguna manera refuerzan pues, la idea de que no hay tanta seguridad como nos dicen, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y también municipal. ¿Tú cómo la ves, mi querido Alfonso? Pues yo creo que la asignatura sigue siendo un tema pendiente del Estado hacia los ciudadanos, porque, como tú dices, cifras hay, Leo, pero resultados no los vemos. Nos dicen que vamos muy bien, pero no resiste la prueba del ácido, sus cifras, porque, por ejemplo, en homicidios te hablan de cierta cantidad, pero luego después vemos que en el discurso real están separando los asesinatos, que son las fosas, que aparecen en las fosas clandestinas, luego las separan y nos dicen que estamos mejorando, ¿no? Y esas cifras no sabemos por dónde están. A 6 meses, poquito más de 6 meses, el Estado de Jalisco apenas está analizando su política criminal.
apenas en esta semana pasada, el Congreso del Estado analizaron a través de un proyecto que se llamó Jalisco Tranquilo y en Paz, del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Yo creo que no saben lo que es gobernanza, del 2024-2030. O sea, a 6 meses nos perdimos en ese periodo. Y fue objeto de análisis, y el análisis es terrible. El diagnóstico destacó los homicidios dolosos y feminicidios son los principales delitos al impacto. A ese punto llegaron. ¿Desde cuándo sabemos eso? En el Inter, Leo, platicábamos ya del año 2000, que tuviste un programa, y que si sacamos ese programa y lo pasamos actualmente, pareciera que es lo mismo. Sí, es la misma. Son estos datos. Sí, sí. Entonces, son los principales delitos de alto impacto, mientras que los fraudes, las extorsiones, son los delitos de bajo impacto para ellos. Pero para quien se les comete, habrá que preguntarles. También se da cuenta de una alta desconfianza de la población en las autoridades. Pues ahí están, solo se denuncia el 6,4%, y son datos del INEGI. O sea que no se denuncia el 96% de los delitos. Y con eso dicen que vamos mejorando. Pues habrá que hacer un análisis más bien de cinismo, ¿no? De parte del gobernador y de sus diputados. Y entonces el análisis de la inseguridad indica una situación que sí, efectivamente es muy compleja, porque la han dejado llegar a una complejidad que ni ellos mismos entienden. Díganme cuál de los diputados entiende la complejidad de la inseguridad. Nadie, ninguno. Y lo están demostrando con el levantamiento de la mano de lo que se está votando en sus propias sesiones. Con alta percepción de inseguridad, seguimos con eso, grandes desafíos como la alta incidencia criminal, del crimen organizado. Como dijo Francisco, sabemos que hay muchísimos desaparecidos. Ahora hay que buscar a los desaparecedores, porque incluso a nivel nacional nos están presentando una norma, una ley constitucional para que todos los ciudadanos nos puedan esculcar, saber nuestros datos personales, etcétera, cuando ahí no está la cosa. Hay que entenderlo, la situación. Los delincuentes, porque ese es uno de los justificantes, dicen, ¿y qué pasa? Con eso vamos a atacar la incidencia delictiva de las desapariciones. ¿Qué no será más fácil ir contra los desaparecedores? O sea, de no darle un motivo de estar de molestia a los ciudadanos, a los que hay que molestar son a los delincuentes. Aquí simplemente vemos que en Sinaloa están contra un solo cártel y aquí no hay nada. Aquí agarran a un bachichero o a un michero, como le nombran, y ese es el gran delincuente que nos están presentando. No, los cárteles, como ya lo dijimos, los cárteles nacen con la cara de todos los que forman parte. Díganos cuál. Aquí nomás hay uno, que todo el mundo lo conoce y que nadie quiere dar su nombre. Pero todos los demás no. Si nos vamos a Colombia, ustedes ven el cártel, porque ya se publica, el cártel de Medellín, por ejemplo, y ves a cada uno, al mexicano, ves a los Ochoa, ves a todos los que formaban parte. ¿Para qué? Para que la autoridad se fuera contra esos elementos nocivos de la sociedad. Así acabaron con la delincuencia. Pero aquí pareciera que están utilizando una frase que quisiera que me permitieran, es de Groucho Marx. Dice, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Eso estamos haciendo en Jalisco y en México. 80 años. Así es. O más. Bueno, así es. Ya me imagino, David, a uno de estos narcotraficantes con su CURP y con su INE comprando en una tienda, ¿verdad?
bueno, no decimos nombre de tiendas. Fíjate que esto del CURP con los datos biométricos, pues me parece que es algo que se le ha dado mucha importancia, cuando en realidad cualquier hacker puede entrar a tu computadora, a tu teléfono y obtener toda la información: qué consumes, dónde consumes, cuánto ganas, cuánto tienes, o sea, y entonces me parece que esto se le ha dado mucho impacto, y que habría que ponerlo en términos, bueno, no sé qué tanto concuerdan en esto, pero habría que ponerlo en términos, en otro enfoque, ¿no? O sea, bueno, ¿qué tan importante es esto, no? O sea, me parece que en términos de seguridad, en términos de la manera como se quiere afrontar a la violencia, a la delincuencia, poco impacto tiene. Claro. Mira, cuando hablamos de los datos estadísticos, inmediatamente nos vamos, bueno, a las cuestiones sociales. O sea, hay siempre infravaloración, hay siempre infraestadísticas. Nos vamos a los datos políticos, bueno, por cuestiones políticas no se dan a conocer todos. Hay momentos de transparencia donde simplemente no funciona. Nos vamos a cuestiones sociales, pero nos vamos a cuestiones económicas, y pues realmente esto es como muy problemático, ¿no? O sea, hay estadísticas que no se conocen. Ahora lo veíamos con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, y que en algún momento hicimos una comparación entre el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza del gobernador Pablo Lemus y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Creo que la observación que haces es bien interesante, ¿no? O sea, la gobernanza aparece en primer lugar con Alfaro y en segundo lugar con Pablo Lemus, ¿no? Este elemento no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, significa que hay todo un discurso atrás de este Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Y ese discurso implica hacerlo digerible para la gente, para que la gente lo consuma, ¿no? Fíjate, cuando le da uno una leída al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, es así como, me recuerdo, perdón por la comparación, a los libros de texto, ¿no? Así muy digerible, muy bonito, con elementos poéticos, elementos que están fuera de todo relato, ¿no? O sea, la narrativa es una narrativa muy accesible, ¿no? Sin embargo, el relato de la inseguridad, o sea, ese relato que cotidianamente vemos, ese relato donde las desapariciones de personas están a flor de piel, simplemente se van dejando de lado, ¿no? Esto es grave porque entonces el lenguaje popular, el lenguaje dicharachero, este lenguaje adornado, pues simplemente está ocupando el espacio de un lenguaje analítico y científico que debe de ocupar cualquier plan estatal de desarrollo, ¿no? Sí, es como el chiste ese de: doctor, cada vez que salgo me enfermo. Y el doctor le dice: pues no salgas, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Sí. O no gastes gasolina, tanta gasolina, ¿no? Sí, hay muchísimas cosas que agarrar aquí, ¿no? Pero mucho, ¿no? En términos de inseguridad. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, esto de las estadísticas es con porcentajes un elemento político que se maneja políticamente. En términos de tasas, no es tan político porque te deja ver otras cosas, ¿no? Entonces, en esos términos que ya lo hemos revisado, Jalisco en términos de tasas aparece en quinto lugar, en el ámbito de desaparición de personas, ¿no? En términos de frecuencias aparece en primer lugar. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, esto implica que Zacatecas, que tiene, no sé, 3 millones de habitantes, una cosa así, es el primer lugar en tasas de desaparición de personas. Y esto es importante porque entonces tiene una tasa de desaparición de personas de 526 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes. Jalisco tiene apenas 100, bueno, que es altísimo también, ¿no? En términos de delincuencia, 180 desaparecidos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Pero entonces, en términos de tasas, Jalisco aparece en quinto lugar. Pero si lo volteamos a ver los datos de homicidios y feminicidios, entonces de repente Jalisco se dispara en términos de tasas, ¿sí? Entonces estos datos estadísticos hay que agarrarlos así en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nos dan los datos estadísticos? Nos dan seguridad, ¿sí? Y nos dicen: sí, lo que estás haciendo está bien, pero no, se están ocultando muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo habría que, como dicen por ahí, también pues revisar los numeritos que no aparecen en esas escenas,
porque no es lo mismo, aunque sea lo mismo, un feminicidio tipo Valeria Márquez a un feminicidio de una persona que iba pasando pues en algún lugar. Sigue siendo un 1 y sigue siendo un 1, pero el impacto, por lo menos desde el punto de vista de la inseguridad, pues puede ser diferente. Lo que sí sabemos es que urgen cambios. Bueno, ahora, ¿qué cambios necesitamos con todo este asunto? Porque como vemos, y lo analizamos fríamente, pues simple y sencillamente, pues es como la misma tendencia. No hay una tendencia en los últimos años hacia la baja, aunque sí, estadísticamente, según los datos oficiales, puede haber algunas cosas que hayan bajado. A ver. Sí, bien dice mi compañero y amigo Alfonso, hay un cártel muy poderoso a nivel nacional y mundial que nadie quiere mencionar. Todos sabemos que existe y que está ahí y muy activo. Y es muy preocupante, Leo y compañeros de mesa, lo que está sucediendo en nuestra entidad con el tema de los desaparecidos. Hace unos días se publica un estudio donde un investigador de la Universidad de Guadalajara dice, hay una crisis, está incrementándose el número de jóvenes desaparecidos entre 14 y 19 años. Algo está pasando en Jalisco. Luego, a los días, se publica otro comunicado y dice, no es de los 14 a los 19 solamente, sino es de los 10 a los 14. Bueno, entonces es de los 10 a los 19. El margen se abre. ¿Qué está pasando entonces en Jalisco? ¿Por qué están desapareciendo más niños de 10 años, 11, 12, hasta los 19 jóvenes? ¿Qué está pasando? Bueno, para ello me puse a pensar qué podría estar sucediendo y hemos escuchado al gobernador de nuestro estado muy activo diciendo, bueno, es que el tema de los desaparecidos, bueno, estaban levantándolos a personas que llegaban a las centrales, a la central nueva y a la de Zapopan, y ahí los desaparecían. Los llevaban reclutados y se los llevaban a campamentos. Entonces vamos a cerrar esas entradas, vamos a blindar las centrales para que ya no haya más desaparecidos ahí en esos puntos. Pues sí, es una medida que protege a los jóvenes de otros estados, que ya no van a poder entrar con facilidad. Pero hablábamos de los desaparecedores. Ellos ahí están en sus campamentos y siguen demandando jóvenes o niños, que son los más fáciles de adiestrar, de capacitar, de dominar, de someter. Y de convencer, ¿no? Y de convencer o de someter. Por lo que tú dices, bueno, si es lo mismo que el chiste, ¿no? Bueno, si la bronca está en central camionera, pues ya veré la manera de reclutarlos de otra forma. Y en otro lugar. Y ese lugar, pues, es casa. Claro. Ya son los locales, ya no son a nivel nacional. Entonces creo que eso está sucediendo y por eso se está disparando el número de niños y jóvenes desaparecidos en Jalisco. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Bueno, pues ya pónganse de acuerdo de una vez por todas las autoridades federales, estatales y municipales para atacar el problema de fondo, no de forma, no de manera cosmética. Y más allá de los numeritos de que vamos quitándole a los homicidios, a los que aparecen en las fosas, esos no son homicidios, esos ¿qué son? No, pues esos no cuentan. Y los feminicidios, no, tampoco son homicidios, ¿verdad? Esos son feminicidios, pues tampoco entran, sácalos por ahí. Y van reduciendo así, y es como maquillan las cifras, y no se vale. Sí, porque una cosa es matar a una mujer y otra cosa es feminicidio. Y aquí a que encuentras la diferencia, estadísticamente hablando, pues entonces dices, si lo veo así, pues no es tan grave la situación. Claro. A mí me parece que tenemos que abordar la situación desde un punto crítico entre qué es una política preventiva y qué es una política activa. En la práctica vemos que el gobierno del Estado atiende a las personas desaparecidas o pretende atenderlas, pero no hay una política que prevenga que una persona sea desaparecida. Ese vacío
permanece en el propio plan de desarrollo. Ese es un punto crítico. Y por otra parte, cuando se aborda esta situación y esta crisis en donde personas que son niñas, niños o adolescentes están siendo víctimas de desaparición forzada, creo que es importante mencionar que el tema del CURP con datos biométricos sí es un paso que nos acerca a una política de carácter preventivo. Voy a poner un tema de análisis en contraste, pero a partir de la dictadura en los 70s en Argentina, se hace la propuesta para generar una cédula de identidad para toda la población. ¿Cuál es el problema con México? México tiene una cédula de identidad que no se ejerce por parte de la Secretaría de Gobernación, intenta hacer un contraste con la CURP, que no es un documento de identidad, pero pretende tener los elementos de un documento de identidad y que México se mantiene únicamente con la credencial para votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que buscar no solo elementos como una CURP que ayuden a documentar, en caso de que una adolescente de 16 años sea desaparecida, ¿cuál es el documento con el que pretenden buscarle? Su credencial de estudiante. Y nada más. Sí, sí. Entonces, el hecho de que haya una base de datos beneficia. Hay que auditar que el uso de esos datos sea de manera adecuada. Ese es un tema que se tendría que estar discutiendo, pero en una cuestión preventiva por la ola de violencia que vive el país, es un punto importante para las familias, que en dado caso ese habría sido un documento para poder encontrar a su familiar. Sí, sobre todo en ese sentido de decir, bueno, no es lo mismo decir, se llama Pedro Pérez, a decir Pedro Pérez, tiene 14 años, mide 1,70, pesa 80 kilos, y tiene un lunar en la espalda. Claro. Entonces, a eso te refieres, ¿no? Así es. A que se serviría. Pero, pues la experiencia nos lleva a que ese tipo de situaciones pues, nunca han servido, ¿no? ¿Cuántos años tenemos con el mismo? La primera vez que empezaron con el CURP, dijeron exactamente lo mismo, ¿no? Que era algo para prevenir y todo ese tipo de situaciones. Ojalá sirviera, ¿no? Sí, más bien creo que la coyuntura atiende a que la CURP a inicios de este siglo, en el 2000, parte como el inicio de una estructura para un documento de identidad. Por distintos cambios de partidos políticos en la presidencia de México, impide la consumación de este documento de identidad, que impide, en sentido estricto, que podamos acceder o que ya estemos familiarizados con un documento así. En la práctica, que sea un documento digital, ya lo decía el doctor David, pues lo que nos habla es cualquier persona lo puede hackear, sí, o se puede malversar, o se puede hacer un uso indebido. Que con mis datos puedo hacer lo que puedo hacer yo y pueden hacerme a mí lo que quieran. Alejandro. Gracias. Retomando estos dos temas, a mí se me hace muy interesante porque a principio de los años 2000, del año 2003, 2004, no recuerdo bien, en la Ciudad de México se suscitó algo impactante. A la altura de donde está el Teatro Blanquita, estaban los tiangueros vendiendo la base de datos del INE. Salió en todos los periódicos y fue un impacto a nivel internacional. Estamos hablando que esto fue en el 2003, 2004. Sí, sí. Ahora con todas las tecnologías que tenemos, ¿qué no va a pasar? Si de por sí tenemos que reconocer que estamos en un estado cooptado por el narco. ¿Sí? A mí me han preguntado, ¿qué es el narco? Yo he dicho, pues ya es un prefijo, ¿no? Narcoestado, narcocultura, ¿no? Más que en ese sentido, ¿no? Narcomúsica. Narcodemocracia, por supuesto, narcopartidos. Ya traemos este prefijo y es algo preocupante. Y dentro de estas cuestiones preocupantes, retomando lo que dijo Francisco también, que efectivamente se hace a un lado los delitos como, cambiando un poquito el tema, los delitos como lo es el feminicidio. En el 2003, en el 2023 fueron 9 feminicidios reconocidos aquí en Jalisco. En el 2024 se reconocen apenas 11. Sí, o sea, vamos bien. Bien mal, No, bien mal, o sea, por supuesto. Si lo ves así, dices, pues vamos bien. Claro, digo, ya se reconocieron 2 más, qué bueno, pero ¿cuál es el problema para investigar un feminicidio? ¿De qué sirve contar con un protocolo de investigación del delito de feminicidio? Contar con un protocolo en ciencias forenses para hacer una investigación forense con perspectiva de género. No sirve de nada.
¿Por qué? Porque no tenemos una política criminal específica para la investigación específica del feminicidio. Sí, es como el caso de la mujer que fue asesinada por su expareja en la carnicería hace unos días. Sí. Bueno, entonces, como fue la expareja, se resuelve el tema, nada más la mató, no es feminicidio. El caso de Valeria Márquez, pues como no sabemos qué pasó, pues todavía sigue estando en el protocolo de feminicidio. Y ahí se queda, ¿no? en el limbo de qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Claro, y se queda también ahí, ¿por qué? Porque efectivamente, como la mató la expareja, se resuelve, ya está, como bien dices. Pero el problema no es ese. El problema es que al día, si pensamos que en una fiscalía, en la unidad de delitos de violencia contra las mujeres por razones de género, o ya sea en el CJM, ¿cuántas carpetas de investigación no se abren por parte de la fiscalía en asuntos de violencia contra las mujeres? Un MP puede tener en un día de 25 a 35 carpetas de investigación. Enorme. Y tiene un policía investigador o policía mujer investigadora para auxiliarle en todo el proceso de investigación. Las instituciones están rebasadas y sumamos, como dije hace un momento, que no contamos con una política criminal específica. Se hacen intentos, como este intento, volviendo también al tema de los desaparecidos, que se crea un centro de atención psicosocial. ¿Qué se logra con esto? Le preguntamos a familias, a madres buscadoras, ¿quién conoce el centro de atención psicosocial? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Qué bueno que lo creen. ¿A cuántas familias atiende? Atienden a las que se acercan, pero realmente no existe una promoción sobre estos servicios. Sí, y como nadie se acerca o como nadie denuncia o como nadie toma en cuenta algunos de estos datos, dices, bueno, pues si hace 10 años teníamos 80 y hoy tenemos 40, pues quiere decir que han bajado la mitad de lo que quieras. Así se analiza. El problema es ya, como dicen, con los resultados y que urgen cambios. Bueno, pues seguimos exactamente en el mismo esquema de decir qué cambios necesitamos. Estamos a mitad de este 2025 y bueno, ¿cómo nos esperan este resto del 2025 y qué nos espera en los próximos años? Es nada más una manera de sintetizar, es decir, pues si vas perdiendo 2-0 en el primer tiempo y este 2025 es el primer tiempo, pues si sigues jugando igual, pues lo más probable es que te metan otros 2 goles, ¿verdad? Yo creo que lo que están haciendo en Jalisco y en la República tiene mucho de dudas porque están desconociendo que la política criminal es política criminal, es la mano recia, la mano dura del Estado, pero aquí ya le metieron gobernanza, le metieron economía, le metieron servicios, le metieron prevención, le metieron todo. O sea, hay que separar las cosas en orden, hay que poner orden en la casa. La política criminal, y podrán decir, es que tú eres abogado penalista. Bueno, es que los penalistas vemos el derecho penal. Yo la situación de la prevención se la dejo a los preventivos, al Estado, se la dejo a los prestadores de servicio social, se lo dejo al deporte, se lo dejo a otras áreas, pero si vamos a meter en la misma canasta todo, van a ver el resultado que vamos a tener, ¿no? Y Frank von Liszt en los 1900, en los inicios, él creó la política criminal y decía, no, a ver, gobernantes, esto es la mano recia del Estado para combatir al delito, ¿no? ¿Y a qué nos ha llevado todo esto? Hasta en la actualidad que Jalisco, de acuerdo a la incidencia delictiva nacional del secretariado, es el 4º lugar en delitos denunciados. Solamente el 6.4% se denuncia. En la distribución de los homicidios, Jalisco está entre los 7 estados que tienen el 51.6% de los homicidios del país. Son sus datos.
Pero Jalisco aquí nos dice el dato que tiene 617 homicidios hasta el mes de mayo. Hasta el 31 de mayo. Pero aquí va el ejercicio que hicimos. A nivel nacional se denunciaron 2.092 delitos hasta mayo y en Jalisco 843. Las denuncias mensuales fueron en Jalisco, por ejemplo, a nivel nacional, fueron 174,000 en el mismo periodo de un año a otro año. Y en la actualidad son 168,000, o sea, estamos hablando de aproximadamente 7,000 delitos menos, son sus datos. Según según Causa en Común, que es una organización de ciudadanos, en el 2025 de enero a abril hay un 26% que representa cerca de 6,000 desaparecidos. Y el Ejecutivo han sido opacos en las cifras de los que aparecen en fosas clandestinas que deben de sumarse a los homicidios. O sea, si esos 6,000 los sumamos, pues no hay bajas. Sí, sí. Eso es por un lado. Por otro lado, en Jalisco, ayer nos despertamos con la terrible noticia que nos dieron los guerreros buscadores de Jalisco. Encontró otra narcofosa con 34 restos de personas en Las Agujas, a unos metros del centro universitario de la Universidad de Guadalajara. Y a unos metros de la 15ª zona militar. En 169 bolsas, ¿no? Y no se suman a estos datos. Otro punto demuestra que el discurso del gobernador es demagógico y falso sobre el uso de la ciencia y la técnica, porque los que siguen encontrando a los desaparecidos son los grupos, las madres ciudadanas. La autoridad administrativa y los publica a su conveniencia, desgraciadamente. Dicen que estas fosas ya se tenía conocimiento. Y esto te lo dicen, estamos en algunos chat con comandantes, con grupos de interés, y te lo dicen. Esta es la que nosotros dijimos, y sacan el dato y te lo publican. ¿Se acuerdan que dijimos que esto está pasando? Sí, desde febrero creo que se había dicho esto. Entonces, en lo que va del 2025, se han encontrado 33 fosas. Los restos son 111 personas, más los 34 que informaron los colectivos en Las Agujas, municipio de Zapopan. Si estos cuerpos los sumamos a los que da como resultado 762, Jalisco subiría del 7º lugar al 4º, peleándose el 3er lugar. O sea, ¿dónde demonios están las mejoras en los datos? Sí, porque si lo ves de ese lado, dices, bueno, vamos en 7º lugar, hace un año estábamos en 5º lugar, pues se ha bajado. Correcto. Sí, pero sin tomar en cuenta justamente, pues estos cuerpos o estos restos, pues no sé de dónde están, ¿verdad? O sea, o se mutilaron solos o a ver qué sucede, ¿no? Pues mira, quiero hablar de 3 datos. En primer lugar, 70% de la población en México pertenece al mercado informal, ¿sí? Entre mercado informal y mercado no formal de trabajo, ¿no? 70% de las personas a nivel global, ¿no? Son entre 15 y 30 años, tenemos 31 millones de personas. Es el grupo sociodemográfico más fuerte, ¿no? Y el tercer dato, ya es de Jalisco, es que en el 24, entre 15 y 39 años, agrandando un poco el rango de edad, fue 70% de la población que fue desaparecida aquí en Jalisco. Entre 15 y 39 años, 70%. Y este porcentaje aumentó a 73% ahora en el 2025, haciendo las proporciones, ¿no? O sea, entre 15 y 39 años está la cantidad de personas más fuertes, o sea, con mayor frecuencia, que han sido desaparecidos. Con estos 3 datos, a donde quiero llegar es que la juventud simplemente no tiene hacia dónde voltear, ¿no?
Hemos estado trabajando en las colmenas del Instituto, con el Instituto de la Juventud de Guadalajara. Hemos tenido entrevistas con chicos, con chicas, y la verdad es que yo estoy espantado. Estoy espantado por el panorama oscuro, el panorama de escasa salud mental que estos jóvenes tienen, a pesar de los esfuerzos que ha tenido el instituto. O sea, es que no tienen recursos, son muy pocas personas, ¿no? Y entonces, es más, creo que hablando en esos términos, el problema no está ni siquiera en el Estado, ¿no? No está ni siquiera a nivel país, sino que es un problema de humanidad en contra de la juventud, ¿no? Entonces me parece que este ámbito de que bueno, nosotros pensábamos un proyecto de vida, trabajábamos en él, bueno, esto simplemente se ha perdido, ¿no? Entonces, la oscuridad y el suicidio, la salud mental, andan por los suelos, ¿no? Entonces me parece que habría que pensar en términos de políticas públicas, en términos de prevención del delito, qué hacer con esto, ¿no? O sea, son personas que constantemente las hemos estado viendo y que o sea, podemos ofrecerles deporte, podemos ofrecerles cultura, podemos ofrecerles arte, podemos prohibirles la apología del delito en las canciones, que no la van a dejar, por cierto, pero simplemente, o sea, estos datos nos señalan que algo muy grave está pasando, ¿no? Sí, es lo que decías al principio. Perfecto. Tú, Alejandro. Sí, hay respecto que esto dice el doctor David es tremendamente preocupante, y quienes estamos en la academia tenemos que hacerlo visible con nuestras estudiantes y nuestros grupos estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando se habla de una transversalización no lo está cumpliendo el Estado. Si verdaderamente se quisieran realizar políticas públicas o programas gubernamentales para la atención y prevención de los delitos, empezaríamos cambiando con nuestro sistema educativo. No puede ser posible que se siga educando de una manera donde se sigue cosificando a la mujer, donde seguimos viendo una cultura que sigue sexualizando niñas. Sí, sí. Seguimos además con una serie de conceptos respecto al género, de qué función debe de tener el hombre y qué función debemos de tener la mujer, y eso mismo, por un lado, evita las posibilidades de que podamos convivir con un sano desarrollo mental y podamos convivir con un sano desarrollo en un sentido de igualdad. Si a eso también sumamos la situación de que no tenemos, como decías en un principio, no tenemos programas que focalicen este tipo de problemas. Tenemos programas en políticas públicas remediales. ¿Qué te duele, institución? ¿Te duele, institución, que necesitas capacitar a tus nuevos 180 policías? No te preocupes, ahorita les damos 5 conferencias de género y de prevención del delito y ya la hicimos. Cumplimos con un número. Quién sabe cuántos miles, por supuesto, contratando a no sé quién. Cumplieron con el número que necesitan, pero sin embargo, ¿dónde está el diagnóstico? No es lo mismo el diagnóstico para Guadalajara que el diagnóstico para Etzatlán, o para La Huerta, o para Lagos de Moreno, que son contextos diferentes. Entonces, tenemos también como ciudadanía que involucrarnos en esto y exigir más que se atienda desde fondo, desde la educación. Sí, y sobre todo que estas aspirinas, pues de alguna manera no tengan más que pues lo que hemos estado señalando en muchas ocasiones. Está padre que tengamos Cybertrucks, pero no está padre que se ponchen las llantas y que choquen. Está padre tener programas sociales de jóvenes construyendo el futuro, pero no está padre que haya tantos jóvenes desaparecidos. Está padre que tengamos una Guardia Nacional, pero no está padre militarizar el país. Todo este tipo de cosas es lo que ha pasado en estos días. ¿Qué nos deparará el futuro, los próximos meses? Pues lo que decimos, urgen cambios. Bueno, a nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de producción y de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.